Entonces, buenas noches a todos. Damos inicio a nuestra tutoría de la noche de hoy, que corresponde con nuestra tutoría número 7 de nuestra asignatura de fuentes de ingreso. Como siempre les he indicado, la información concerniente a las tutorías, cada una de las tutorías y los materiales los encuentran aquí por el foro Comuniquémonos, por el foro académico y aquí entonces en la plataforma de Moodle buscamos lo que corresponde con la tutoría de la noche de hoy. Tutoría número 7, razones financieras. Para hacer un recordatorio de nuestras tutorías, la tutoría pasada, que era la tutoría número 6, yo les había indicado que esa era una tutoría que correspondía a dos temas. Por un lado estaba la parte del ciclo operativo empresarial, que es lo que corresponde con nuestro producto número 5, y por otro lado estaba el tema de las razones financieras, específicamente lo que corresponde con la razón de liquidez, las razones de liquidez, porque son varias, ¿ok? Ya para la tutoría anterior, que la tutoría número 6, abordamos todo lo que tenía que ver con la parte de ciclo operativo empresarial. Entonces, para nuestra tutoría de hoy, nos corresponde el siguiente tema, que es el tema de las razones financieras. Y dentro de las razones financieras, vamos a ver el tema de las razones de liquidez específicamente. ¿Ok? Esta es la parte B del producto número 5 que ustedes ya deben haber avanzado. Lo que se les había dicho era que trajeran para la tutoría de hoy lectura concerniente al tema. En el libro de gestión financiera, ahí tenemos el capítulo número 3, ahí habla de herramientas financieras. Ahí en herramientas financieras se encuentran ustedes las razones financieras. En el libro de Fundamentos de Finanzas también ustedes encuentran el capítulo número 3 y ese capítulo número 3 también concierne con el tema de razones financieras. Lo que se ha pedido también era revisar estados financieros, es lo que vamos a hacer, que ustedes nos van a proporcionar la noche de hoy de varias empresas, de preferencia de sectores económicos de años recientes. Entonces la idea es que ustedes esta noche van a traer o traen para la tutoría unos estados financieros de diferentes empresas. La idea es que nos logremos hacer la parte práctica usando las cifras que ustedes me van a entregar de los estados financieros que han traído para la noche de hoy. ¿Ok? Con esos valores, con esas cifras que ustedes traen de esos estados financieros es que vamos a realizar los ejercicios específicamente del tema de razones financieras. Intentamos unificar los conocimientos relacionados con las razones específicamente de liquidez y por qué estas razones financieras son importantes cuando se habla de dirigir o dar idea sobre la gestión de las compañías. Y lo que se busca es apliquemos los conocimientos que adquirimos sobre el tema de razones financieras a varias empresas que ustedes trajeron. Vamos a hacer una refinación del documento que ustedes deben entregar para la tutoría, para la unidad que corresponde con el producto número 5. Y la idea es que socialicemos y escucharles sus opiniones con respecto al tema. Entonces, para empezar con el tema, les voy a recordar que para nuestra siguiente tutoría corresponde a la tutoría número 8. La tutoría número 8 la tenemos nosotros para el día 20 de mayo. Yo ya les había dicho, para ese día 20 de mayo, ustedes van a tener que hacer la socialización de todo lo que corresponde a su producto número 5. Ese día, entonces, deben traer preparado ya el material, el documento para poder hacer la presentación de ese producto número 5. Lo que tiene que ver con el tema, como ya les dije, de todo lo que es el ciclo operativo y también esto que vamos a ver hoy, que son las razones financieras, que era lo que yo les había dicho ya desde la tutoría pasada, que tenían que ir preparando de una vez. Ya a la fecha debe por lo menos estar ya realizado la mitad del trabajo. Es decir, ya deben tener preparado
por lo menos lo que tiene que ver con ciclo operativo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por revisar unos videos. Vamos a mirar este video. Por favor, les voy a compartir el sonido. Vamos a mirar a partir del minuto. Te lo voy a adelantar Hola. al minuto 1:40. Sus espacios no Y por favor, me implementa confirmen si se justamente escucha. lo que ¿Sí se fue el escucha? análisis vertical y horizontal dentro del diagnóstico Ok. o en Entonces, les agradezco que por favor tomen nota y ahorita hablamos sobre este material de razones financieras y razones específicamente de liquidez. ¿Ok? Prestemos atención y tomemos nota, tomemos apuntes de lo que veamos. ¿Listo? Entonces, entendimiento de lo que sucede en materia financiera en una compañía. Se trata de la herramienta de las razones financieras. Recuerden que para poder ser soporte de decisiones dentro de una compañía, lo que necesitamos como primer paso es entender realmente cuál es el problema o cuál es la circunstancia que está viviendo la compañía en materia financiera en ese momento. Por esa razón, ubicamos en primer término la herramienta del análisis vertical y horizontal para ahora comenzar con una segunda herramienta que lo que pretende es entrar a mayor profundidad a cada una de las áreas de oportunidad. Las razones financieras utilizan la definición sencilla de una razón que expresa la relación matemática entre una cantidad y otra, y que además nos permite determinar las relaciones existentes entre los diferentes rubros de los estados financieros. No pierdan la oportunidad de ver cuál es la conexión entre cada uno de los estados financieros que hemos. No pierdan la oportunidad. prestemos atención a esto, por favor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí primero nos están explicando qué es una razón financiera. La relación financiera no es otra cosa que un valor. Una razón es un valor que está expresado por una relación matemática entre una cantidad y otra. O sea, hay dos en este caso se llaman valores, dos valores que se relacionan matemáticamente. Vamos a encontrar unas que se relacionan con la suma, hay unas que se relacionan con la resta, hay unas que se relacionan con la división, por ejemplo, y lo que me permiten es que ese valor que obtengo después de aplicar esa matemática, hay unas que son más complejas porque no es solamente dos cifras haciendo un cálculo, hay otras que implican tres cifras, hay otras que implican cuatro cifras, pero lo que hago es simplemente aplicar una relación matemática, o sea, seguir una fórmula. Eso es lo que yo hago. Cojo unas cifras, sigo una fórmula matemática y obtengo una cifra. Y esa cifra, ¿qué utilidad tiene? Determinar una relación existente entre varios rubros. Lo que voy a aplicar en la fórmula es precisamente rubros que se contienen o que están contenidos en los estados financieros. Saco unos rubros de los estados financieros, les aplico la fórmula y obtengo el valor. Y ese valor me sirve como una comparación. ¿Una comparación con qué? Con otras empresas. Por eso la idea era que trajeran varias empresas para yo poder hacer esa fórmula, aplicar esa fórmula y mirar cuánto me da con una empresa, cuánto me da con otra empresa y cuánto me da con la otra empresa y poder analizar las cifras, los valores. Este es más alto, este es más bajito. Aquí en esta razón es bueno que sea alto, es bueno que sea bajito. ¿Qué conviene más? Pero eso es una razón financiera. Es simplemente una fórmula que se hace entre rubros, es aplicarle matemática a varios rubros, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pero mínimo tienen que haber dos, mínimo tienen que haber dos. Y yo aplico una relación matemática y obtengo una cifra que me permite saber cómo estoy con respecto a. Puede ser con respecto a otra empresa, con respecto al sector, con respecto al mercado o con respecto a algo global. Existen diferentes formas. Entre las razones financieras, lo que vamos a ver a continuación es que existen varias. Existen razones específicamente para manejar solvencia o liquidez. Se puede llamar de una forma o de otra, es la misma. Existen razones para hablar de medidas de actividad.
Existen razones que lo que me miden es el rendimiento. Existen razones que me miden el capital, la estructura del capital de la empresa. Existen razones que me dan idea sobre cómo está la cobertura en la compañía. Existen razones que me hablan y me miden del crecimiento y existen razones que me miden el mercado. ¿Ok? Por ahora, importante eso para que lo vayan teniendo en cuenta. Y ahorita cuando ya veamos la aplicación matemática de esto y empecemos a ver las fórmulas, se va a entender un Oportunidad de poco ver cuál más. es la conexión entre cada uno de los estados financieros que hemos revisado. Es decir, dense cuenta cómo el balance general en sus cuentas de capital está concentrando los últimos renglones del estado de resultados. Así bien, el estado de variaciones desagrega justamente también la parte final del estado de resultados para explicar qué se está haciendo con las utilidades. Y el flujo de efectivo concentra todo lo que está sucediendo con entradas y salidas para entender los temas de inversión, financiamiento y operación en la empresa. Al final del día, no es que estén utilizando información de fuentes distintas. Son 4 maneras de poder expresar información para que nosotros como usuarios podamos entender mejor qué está sucediendo con la compañía. Menciono esta parte en este momento porque debido a estas relaciones vamos a encontrar ciertas conexiones con lo que son las categorías de las razones financieras. Vamos a tener razones financieras que estén revisando los temas de liquidez, los temas también de actividad, los temas de rendimiento o rentabilidad, los temas de deuda o estructura de capital, temas de cobertura, temas de crecimiento y desde luego temas de mercado, sobre todo para las compañías que coticen en bolsa y que consecuentemente sean públicas. Vamos a comenzar hablando de las razones de liquidez o solvencia. Y esto es muy importante porque al final, sobre todo para las economías emergentes como la de nuestro país, el tema de liquidez es crítico. Es decir, hace falta liquidez en las empresas para que podamos tomar decisiones de expansión, de inversión. Y resulta que el financiamiento o inclusive la inversión con nuevos accionistas resulta crítica. Así, la liquidez para nosotros es muy importante. Primero, por las decisiones que acabo de mencionar. Y segundo, porque es lo que nos permite hacer cara a nuestros compromisos de corto plazo. Entonces, la definición formal que encontrarán en la bibliografía especializada será que las razones de liquidez miden la capacidad financiera de la empresa para cumplir con sus obligaciones en el corto plazo. La razón básica de liquidez es justamente la que lleva el mismo nombre, razón de liquidez, que es igual a activo circulante entre pasivo a corto plazo o pasivo circulante. Y justamente con esta comienza una serie de medidas alrededor de la liquidez. Si esta razón nos diera un resultado igual a 1, lo que significaría es que contaríamos justamente con un peso de activo circulante para hacer frente a nuestro pasivo circulante. ¿Qué estamos tratando de medir en realidad? Justamente eso, la capacidad que tenemos de hacer frente a nuestros compromisos de corto plazo. Por lo tanto, tener un resultado menor a 1 en esta razón significaría que si en este momento toda la gente de corto plazo con la que tenemos compromiso nos cobrara, quedaríamos a deber y entraríamos en quiebra. Por lo tanto, esta razón, la razón de liquidez, nos conviene tenerla en un nivel mínimo igual a 1. Veamos la fórmula nuevamente. Activo circulante entre pasivo circulante o pasivo a corto plazo. ¿Qué es lo que necesitamos entender ahora? Que el activo circulante está hecho de varias cuentas. Vamos a recordar algunas. Caja y bancos, cuentas por cobrar o clientes, inventarios. Esas son algunas de las principales. Por esta razón, en el tema de solvencia no se han quedado simplemente en la razón de liquidez como activo circulante dividido entre pasivo circulante. Porque si vinieran a hacernos en este momento el cobro de nuestros compromisos,
difícilmente podríamos tomar lo que hay en inventario para pagarles. Es más, en inventario no solamente tenemos artículos terminados, tenemos materia prima, producción en proceso y artículos terminados. Peor aún, no podríamos pagar en especie a nuestros compromisos. Por lo tanto, el siguiente nivel en las razones de liquidez es justamente una prueba que elimina los inventarios de esta razón y se denomina la prueba del ácido. Esta prueba del ácido lo que dice es, ok, la liquidez la vamos a medir así. Activo circulante menos inventario dividido todo esto entre pasivo circulante o pasivo a corto plazo. Entonces en este momento lo que estamos haciendo es siendo un poco más disciplinados y realistas con lo que está pasando en materia de liquidez. Es decir, yo podría tomar todo el activo circulante para medir mi liquidez, pero en realidad, si soy objetivo, tendré en cuenta que difícilmente voy a poder pagar con mi inventario. Pero mencioné otra cuenta, además del inventario, mencioné la cuenta de clientes. Y para esa cuenta, quiero que observen la siguiente cédula. Vean cómo tenemos clientes que tienen deudas con nosotros a menos de 30 días. Clientes que están entre 30 y 60 días. Clientes que están entre 60 y 90 días. Y clientes que hace más de 90 días que no nos pagan. Si esta fuera la ficha de cuentas por cobrar de una tortillería, veríamos cómo esos 959 pesos que tienen más de 90 días que no podemos cobrar y que representan el 5.2% de nuestros clientes, sería muy difícil que los cobremos. Es más, esas tortillas ya están en otro lugar en este momento. En ese momento entonces yo podría decir que para medir la liquidez de mi empresa, yo debería considerar el activo circulante menos los inventarios, menos las cuentas por cobrar que yo crea que se van a volver incobrables. Oye, Einar, pero entonces todas las cuentas que sean a más de 90 días las consideraríamos incobrables? Desde luego que no. Ahora imaginemos que esta es la cédula de una empresa que vende mercurio y que eso está en millones de dólares. Es decir, que tenemos 959 millones de dólares por cobrar. Pues desde luego que se contrataría un despacho finísimo, pero tendríamos que recuperar ese dinero. Con este ejemplo lo que quiero dar a entender es que la política interna de cuentas incobrables depende del modelo de negocio de cada organización, pero sin duda todas las organizaciones tienen un porcentaje de cuentas incobrables. ¿Qué está pasando con la razón, con la prueba ácida? Justamente lo que estamos tratando de medir es objetivamente el nivel de liquidez que tiene la compañía. Entonces tomamos el activo circulante menos los inventarios menos las cuentas dentro de la cuenta de clientes que podríamos llegar a considerar incobrables. ¿Por qué? Porque en realidad ese dinero nunca va a llegar a la compañía. Desde luego esto no está reflejado en ningún estado financiero. Es un tema de contabilidad gerencial. Es un tema interno, pero lo podemos obtener a través de nuestra área staff de contabilidad o de tesorería. Entonces, tenemos dos ya razones importantes para medir la liquidez. De inicio, la razón de liquidez, activo circulante dividido entre pasivo. Bueno, aquí entonces nosotros tenemos que estas son las razones que lo que hacen es medirme qué tanta es la capacidad que tiene la empresa para cubrir o para cumplir con poder pagar sus obligaciones o su deuda al corto plazo. Recuerden que aquí el tema de liquidez está atado siempre al corto plazo. Por eso todas las razones financieras que hablen de liquidez hablan de rubros del balance que tienen que ver con el corto plazo. ¿Ok? Como ya nos explicaron, la primera razón se llama, como su mismo nombre es, liquidez. La liquidez es una fórmula matemática que lo que pide es coja su activo circulante. El activo circulante es el activo que llamamos corriente, es el activo que llamamos activo de corto plazo. Y ese activo divídalo en el pasivo también circulante o pasivo corriente o pasivo de corto plazo.
Las tres son sinónimas. Coja su activo de corto plazo y divídalo en su pasivo de corto plazo. Ese valor lo que me indica es que por cada peso, como ya dijeron ahí, por cada peso que yo tenga en activo, con cuánto cuento para poder cubrir la deuda, para poder cubrir mi deuda de corto plazo. Esa es la primera razón. La segunda razón que se desprende de esta razón de liquidez es esta que está aquí abajo, que se llama la prueba del ácido o la prueba ácida, también se consigue. La prueba ácida lo que me indica es exactamente la misma fórmula. Al activo, divídalo en el pasivo. Pero es que el activo, si recuerdan lo que hemos visto, el activo corriente, ¿qué contiene? El activo corriente contiene lo que hay en caja, lo que hay Ajá, en bancos, bancos, lo que hay, por ejemplo, en inventarios, lo que hay, por ejemplo, en inventario. cuentas pendientes por cobrar. Cuando yo tenga que pagarle a mis proveedores, el banco vino a cobrarme, el señor de la materia prima vino a cobrarme. Cuando yo tenga que pagarle a mis proveedores, yo tengo que echarle mano al activo, pero no voy a poderle echar mano al inventario. Por eso aquí la prueba del ácido, a diferencia del de la liquidez, lo que hace es que al activo le resta el inventario, porque usted no va a poder pagar con el inventario. Entonces, al activo, quitándole el inventario, ahí sí divídalo en el pasivo de corto plazo. Y ese sí es un valor más acertado para decir cuánto es lo que usted realmente tiene para poder pagar. Y lo otro que él decía es, aparte de eso, yo podría también decir que esto, para refinarlo, tengo que no solo quitar el inventario, además tengo que quitar todas esas cuentas que tengo pendientes por cobrar, pero que son dinero que ya se perdió. Esa platica ya se perdió, entonces no la cuente, porque con esa platica usted no va a poder contar. A todo el activo de corto plazo, activo circulante, activo corriente, como lo quieran llamar, quítele el inventario, pero también quítele las cuentas que son incobrables. Y ahora sí, a ese valor divídalo en el pasivo. Esa sería nuestra segunda razón y estas dos están ligadas. La otra razón que es importante es esta razón, el capital de trabajo. Con esas tres razones es que nosotros trabajaríamos, ¿ok? El capital de trabajo me indica al activo circulante, simplemente réstele el pasivo circulante. A lo que usted tenga en activo a corto plazo, réstele el pasivo a corto plazo. O sea, con el activo pague lo que debe. ¿Cuánto le quedó? Eso es lo que me dice el capital de trabajo. ¿Con qué capital realmente cuenta usted? A lo que usted tiene, quítele lo que debe. ¿Con cuánto quedó? Y ahí sí me dice exactamente cuánto valor tiene su empresa como tal en su disponible, cuánto valor del activo es realmente suyo. Lo que es suyo, si usted pensara en cuánta plata, si hiciéramos el ejercicio, por ejemplo, con el día a día, usted pensara en cuánta plata usted tiene realmente, usted a hoy tiene que descontar lo que usted ya tiene pendiente por pagar en el corto plazo, lo que usted va a pagar mañana. O sea, si usted en el bolsillo en este momento carga, por decir una cifra, usted en este momento en el bolsillo carga 50,000 pesos, pero es que usted en este momento carga 50,000 y ya tiene el recibo del gas o el recibo de la luz o el recibo del servicio público que sea, y para mañana tiene que pagar ese recibo y ese recibo vale 30,000 pesos. Significa que cuánto puede usted gastar, por decir algo, en lo que usted venga que comprar mañana. Pues usted lo único que va a poder comprar realmente mañana son máximo 20,000 pesos, porque los 30,000 del recibo ya sí o sí los tiene que pagar. Entonces usted supuestamente debería tener los 50,000 que tiene como activo menos los 30,000 que usted ya tiene que pagar del recibo. Usted para mañana realmente su disponible son 20,000 pesos o para lo que le queda la semana, si no tiene más deudas, le van a quedar realmente para gastar en sus almuerzos y en buses y en lo que necesite, lo que va a tener son 20,000 pesos. ¿Ok? Profe, Preguntas. yo, profe, Vivian. sí, en este caso él mencionaba que, es que ya no me acuerdo de tanto tiempo, que algo tenía que estar mayor que uno. ¿Usted Sí. me podría explicar más o menos ese tema bien? No. No lo comprendí. Espéreme cuando vayamos a las cifras. Cuando vayamos a las cifras, Vale, vemos esa cifras. parte. Por ahora entiéndame lo de capital de trabajo, que es una simple resta. Vale. Ahorita, cuando vayamos a la liquidez y hagamos ejercicios con liquidez y hagamos ejercicios con prueba ácida, o sea, cuando ya metamos la división, cuando nos Sí, metamos con la división, les explico ese pedacito. vale. Pero sí, debe ser mayor a 1, pero ahorita ustedes mismos lo van a deducir, lo van a ver por qué. ¿Ok? Quedamos claros con este tema de razones de liquidez. El otro video es este.
Aquí me dice qué significan. Aquí me dice cómo las debo analizar e interpretar. Aquí me voy a volver a hablar del tema del 1. ¿Ok? Aquí otra vez vuelvo y juega con el tema del 1. Vamos a mirar este video y a continuación vamos a mirar este archivito que es de indicaciones, indicadores de liquidez que me ayudan a complementar el tema. ¿Ok? Profesor, Vamos a qué continuar pena. con vamos esto. a hablar. ¿Alguna pregunta? Sí, qué pena. Yo, Marcela. Tranquila, Marcela, cuéntame. Profe, lo que decía de esas cuentas por cobrar mayores a 90 días, ¿por qué se hacían perdidas? ¿Por qué no se tenían en cuenta? No escuché muy bien. Yo vendo perfumes, por Sí. decirlo de alguna manera. Yo vendo perfumes. Entonces, yo lo que hago es que yo voy a San Andresito Centro, voy y compro los perfumes, o a San Andresito La Isla, voy y compro los perfumes. Obvio, yo ya tengo un local donde yo consigo esos perfumes y esos perfumes son perfumes finos y yo sé que son perfumes originales, entonces yo voy y los compro allá. Entonces, un perfume que se llama X, cualquiera, no interesa cuál. Yo compro perfumes para dama. Resulta que yo me voy para la gobernación o me voy para la alcaldía. Yo tengo amigas allá en la alcaldía o en la gobernación porque mi mamá trabaja allá, por decirlo de alguna manera. Entonces yo voy y les vendo allá, pero yo voy y les vendo allá a ellas. Yo voy y compro el perfume. ¿Cuál es el negocio mío? Que el perfume a mí me vale 50. Yo voy para la gobernación o para la alcaldía y yo les vendo ese perfume allá a las compañeras de trabajo a mi mamá. Y ellas me compran el perfume, pero me lo compran a crédito. ¿Cuál es la condición? Hoy estamos a 6 de mayo. Yo me fui para San Andresito La Isla, compré el perfume me valió 100,000 pesos. Yo saqué de mi bolsillo 100,000 pesos y se lo compré. Yo voy y se lo vendo a ellas con la condición de que ellas me lo paguen en 2 contados. Ellas en este momento, 6 de mayo, no tienen plata. ¿Cuándo reciben plata ellas? Ellas reciben plata el 30 de mayo y vuelven y reciben plata el 30 de junio, por poner el ejemplo. Entonces yo ya sé que ellas me deben pagar el 30 de mayo y el 30 de junio. Entonces yo voy y les vendo el perfume. ¿Cuánto les vendo el perfume? Por poner otra cifra, el perfume yo le quiero ganar 50,000 pesos. Yo voy y le vendo el perfume a doña Rita. Doña Rita se queda con el perfume y ella se compromete conmigo a pagarme ese perfume en 2 contados. Es decir, yo divido los 150,000 pesos que yo le vendí el perfume y le digo, doña Rita, el perfume me lo debe pagar el 30 de mayo, me entrega 75, el 30 de junio me entrega 75 y ahí me debe pagar el perfume. Cuando llegue el 30 de mayo, efectivamente, doña Rita me dio los 75. Durante el mes de junio a doña Rita la echaron, o doña Rita perdió el empleo, o doña Rita se murió, o doña Rita pasó cualquier cosa con ella. Yo llegué el 30 de junio a cobrar los 75 de doña Rita. ¿Qué creen que pasó? Que no pude encontrar a doña Rita y doña Rita no me los pagó. Entonces, automáticamente eso es una cuenta por cobrar. Cuando se convierte en 90 días, desde cuando yo le entregué el perfume a doña Rita, a los 90 días, esa deuda quedó allá, 75,000 pesos, 90 días y no me la han pagado. 120 días y no me la han pagado. 180 días, 150 días y no me la han pagado. 180 días y no me la han pagado. Entonces esa deuda se convirtió en ¿qué? Si doña Rita falleció o doña Rita simplemente perdió el empleo y yo no tengo una dirección de doña Rita, yo no sé dónde vive doña Rita, no tengo datos de doña Rita, esa deuda se convierte en una cuenta por cobrar insalvable, incobrable. Entonces, ¿yo con qué plata cuento realmente si yo necesito comprarme otro perfume? Pues sencillamente yo cuento con lo que yo tengo en el bolsillo, los 75,000 que logré cobrarle. Esos otros 75,000 que yo tengo ahí apuntados en un cuaderno y que tengo resaltados con rojo o que llegué y le eché marcador para acordarme de que doña Rita me los quedé viendo, se convirtieron en una cuenta imposible de cobrar porque doña Rita se me perdió, doña Rita falleció, pasó algo con doña Rita. Entonces, a la hora de yo saber realmente qué plata tengo, yo tengo que coger los 150 que le iba a cobrar, pero restarle los 75 que no me ha pagado y que ya nunca me va a pagar. Eso es lo que constituye una cuenta incobrable. Pasaron 30 días, pasaron 60 días, pasaron 90, ya pasaron 150 y yo todavía sigo con la anotación ahí en el cuaderno. Señora Rita, deuda
para el 30 de junio, 75.000 pesos. ¿Sí me hice entender? Sí, profe, súper bien. Ok. Gracias. Este video es del profesor Gabriel Leandro Hablar sobre cómo analizar y las habla razones sobre cómo se van a financieras. analizar Vamos a e dar una serie interpretar las de razones financieras. ¿Ok? recomendaciones o lineamientos Licenciado generales Gabriel para el Leandro análisis de de cualquier razón la financiera. Aula de Colombia, El dice. análisis de razones financieras Por se favor, basa tomemos en nota. algunos métodos de cálculo e interpretación de razones, o sea, de relacionar un número con respecto a otro, de manera tal que se refleje algún aspecto del desempeño de una empresa. La información que obtenemos aquí es información que proviene de los estados financieros y entonces vamos a relacionar de alguna manera diferentes aspectos del desempeño de la empresa. Esta información es primordial para el gobierno, para acreedores, para propietarios, para la gerencia, para efectos de formarse una idea clara de cuál es el desempeño entonces de esta empresa. Las razones financieras son de diferentes tipos. Tenemos que existen razones de liquidez que nos dicen qué tanto es el efectivo, los activos líquidos que una empresa posee para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Estamos hablando básicamente de evaluar la capacidad que una empresa posee para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Pero también tenemos algunas razones que son razones de actividad. Estas razones nos dicen entonces qué logra hacer la empresa con los activos que posee o cómo una empresa logra, por ejemplo, rotar sus inventarios a lo largo de un determinado periodo. Tenemos las razones de deuda. Las razones de deuda nos dicen entonces qué tan alto es el nivel de endeudamiento de una empresa. Y tenemos las razones de rentabilidad, las cuales nos dicen entonces qué tan elevado es el rendimiento o qué tan bajo es el rendimiento que una empresa puede obtener o la rentabilidad que puede obtener a lo largo de un determinado periodo. El análisis de razones financieras puede ser un análisis de corte transversal. Cuando hablamos de corte transversal estamos hablando de hacer un análisis a una fecha dada. De manera que yo digo, bueno, al día de hoy voy a observar cuántos son mis deudas con respecto al capital de la empresa. Y eso lo estoy viendo al día de hoy. Pero también puede ser un análisis de comparación o un benchmarking. En este caso estamos hablando de que voy a comparar, por ejemplo, mi nivel de endeudamiento con el de otra empresa o con un promedio o algún tipo de modelo de referencia. Pero también podríamos hacer un análisis de series de tiempo. Vamos entonces a ver cómo ha evolucionado mi endeudamiento a lo largo del tiempo. Y quiero ver si mi endeudamiento es más alto ahora que el del año pasado o el del año antepasado. Y por supuesto podemos hacer un análisis combinado. Podríamos nosotros combinar entonces el análisis de series de tiempo, por ejemplo, con la comparación con otras empresas o con promedios industriales. Cuando hacemos el análisis de corte transversal, entonces estamos hablando de este análisis en un momento dado. Por ejemplo, si tengo ventas de 200 millones con utilidades de 20 millones y activos circulantes por 95 millones y pasivos circulantes por 50 millones, entonces yo podría analizar al día de hoy, por ejemplo, el margen de utilidad. Voy a analizar entonces cuánto es la proporción que representan las utilidades netas con respecto a las ventas. Entonces vamos a dividir aquí 20 entre 200 y esto me da un 10%. Esto me está diciendo, bueno, tenemos un margen de utilidad de un 10% al cierre de este periodo. Cuando hacemos el análisis de comparación, entonces tomaríamos esta utilidad de este 10% y lo vamos a comparar con algún promedio o algún modelo o algún tipo de parámetro. Entonces, por ejemplo, podríamos compararnos con el promedio de la industria o podríamos compararnos con algún competidor y entonces observar si nuestro margen de utilidad es superior o es inferior al del promedio o al de la competencia. Cuando hablamos de series de tiempo, entonces estamos hablando de la evolución a lo largo del tiempo de los diferentes resultados de las razones financieras. Por ejemplo, si tenemos este margen de utilidad y lo vamos observando cómo evoluciona año a año. Y aquí podríamos observar, por ejemplo, que ha venido disminuyendo para los últimos años.
Y luego en el análisis combinado, entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, una comparación a lo largo del tiempo. Entonces tenemos que nos vamos comparando para los últimos 6 años con el promedio industrial y nos damos cuenta que nuestro margen de utilidad antes era superior al del promedio de la industria, pero en este momento está por debajo. Nuestra rentabilidad ha venido disminuyendo mientras la industria ha venido incrementando. Entonces, bueno, el análisis combinado nos puede dar una perspectiva más completa de nuestros resultados. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Qué entendieron o qué vieron? ¿Quién me quiere compartir? ¿Los escucho? Profe, Señor. hola Brian. Bueno, pues en, en las razones financieras, pues lo que se entiende de lógica primero es que son herramientas para que una empresa o un personal que llega a gerenciar una empresa pueda saber en qué estado se encuentra la empresa al momento de, pues, de que vayan a hacer el cierre o lo que quieran medir en ese momento, puedan verificar dónde puede estar ocurriendo algún embotellamiento, se puede decir así, algún cuello de botella, perdón, o algo que mejorar que necesiten ver rápido. O sea, son eh, fórmulas las cuales nos dejan verificar el estado de una empresa con mayor facilidad y pues se puede determinar el avance. Ok, Brian. ¿Alguien más? ¿Algo adicional que podamos decir? Profe, ahí digamos que lo que ahí menciona algo de la comparación del benchmarking, eso es lo que digamos lo que usted tiene propuesto para que hagamos con los estados financieros que adquirimos, que buscamos. Entonces, es lo que planea usted que hagamos, un benchmarking, porque él decía que era una comparación de un estado un estado de, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Lo que yo hago con las razones financieras es compararme. O sea, lo que yo hago Sí, cuando yo analizo las razones financieras es compararme. Y no, la pero idea es que me compare con quiénes. ¿Qué les dice la lógica? con otra empresa. Sí, pero esa empresa debe ser ¿qué? Mejor, peor. Un Mejor. poco mejor. Exactamente. Cuando yo me comparo con los mejores. A lo sumo me debo comparar con el promedio. Pero yo, ¿para qué voy a montar un negocio si yo me empiezo comparando con la tiendita de la esquina, por ejemplo? Sin demeritar las Mm, tienditas de esquina. ¿Sí me hago sí, entender? sí, señor. En el caso de esto, de, me fue el nombre de ella. Bueno, nuestra compañera que tiende lo de la floristería. De la, ¿Para qué piensa ella en montar una floristería si se empieza a comparar con una floristería del Parque Romero, por ejemplo? No tendría sentido. Uno tiene que compararse es con los mejores o tiene que compararse con el promedio, a lo mínimo con el promedio, porque yo debo pensar y debo esperar ser mejor que el promedio. Si yo voy a montar una empresa midiéndome y sintiendo que estoy bien cuando comparo, por ejemplo, el nivel de ventas, cuando comparo, por ejemplo, el nivel de utilidad, cuando comparo, por ejemplo, los márgenes de esto, los márgenes de rentabilidad de compañías que están mal, pues obvio, a esas luces mi empresa es súper buena, pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es otra, porque me estoy precisamente comparando con alguien que no me da la talla de lo que yo debería dar. ¿Sí me hago entender? sí, sí, señor. Entonces ahí podría decirse que o se compararía con una empresa, o sea, mayor, mejor, Claro, o con el mercado, digamos, en el caso del aula sería el mercado pues, de la venta, de la floristería, de la sí, venta de claro, flores. Ah, vale. sí, señorita.
Vale. Tal Y lo cual. otro, lo del corte transversal viene relacionado con lo del análisis vertical o horizontal o eso es ajeno. No, sí, viene relacionado. Ah, vale. Viene Vale. relacionado. Desde el punto de vista de que yo analizo también los análisis vertical y horizontal de otras compañías, que sería otra forma de poderme comparar. Vale. La fácil es compararme con indicadores. Ahorita en un ejemplo práctico lo vemos, pero la fácil Vale. es compararme con indicadores. Pero yo podría hacer otros niveles de comparación. ¿Ok? Vale. Vale, listo. Gracias. Indicadores de liquidez. No es nada más ni nada menos que razones financieras. Por eso se llaman razones financieras o indicadores de liquidez. En algunos textos se llaman de una forma o en otros se llaman de otra. Pero la realidad es una razón matemática, pero matemática que involucra valores de rubros financieros. Por eso se llama razones financieras, que lo que hacen es facilitarnos herramientas para poder analizar, comparar, equipararnos y saber qué grado de liquidez, en este caso que son de liquidez, saber qué grado de liquidez tiene una empresa, cuál es la capacidad que tiene esa empresa para poder generar ingresos, para poder atender oportunamente o para poder cumplir oportunamente con las deudas que usted contrae, con las obligaciones que usted contrae. Las razones más importantes son la razón, primero, la de liquidez. ¿Se acuerda que en el archivo llamaba liquidez en el video? También Sí, se señor. conoce con el nombre de relación corriente. Si ustedes la encuentran como relación corriente, le están hablando de la misma, liquidez. Y es el resultado matemático de tomar dos rubros financieros y dividirlos. ¿Cuáles son esos dos rubros? El activo corriente y el pasivo corriente. Liquidez es igual a activo corriente, también conocido como activo circulante o también conocido como activo del corto Corto plazo. del corto plazo, porque es lo que yo tengo para pagar el ya. Por eso les estoy hablando del recibo de la luz de mañana. No les estoy hablando del recibo de la deuda del carro que tengo que pagar dentro de un mes o la deuda que yo contraje para que me vienen a cobrar dentro de 3 meses. No, les estoy hablando de mañana. Es el ya, es el corto plazo. Cuando yo hablo de liquidez, estoy hablando de lo que tengo en este momento en mi bolsillo. Caja, bancos, inventario, cuentas por cobrar, de la partecita del balance que está al lado izquierdo, que se llama activo, y en la parte superior, que se llama activo corriente. ¿Ok? Cojo ese monto, activo corriente, y lo divido en el pasivo corriente. El pasivo corriente, recuerden que también está en el balance, al lado derecho, también en la partecita superior, en la parte de arriba. Cojo esas dos cifras y las divido. Un ejemplo, 34.349 de activo contra 24.839 de pasivo. Si divido activo sobre pasivo me dio 1.38. Ahora viene la interpretación. ¿Qué significa ese 1.38? Este es la empresa 1 o la empresa en el año 1, como lo quieran llamar. Y esta sería la empresa 2 o una misma empresa en el año número 2. ¿Cuánto era su activo para ese año o para esa empresa? 46.220. ¿Cuánto era su pasivo corriente, su pasivo de corto plazo? Ojo, clarito, corto plazo. Acuerden de eso, por favor, y no lo olviden. 29.564. Coge el activo y lo divide en el pasivo, 1.56. ¿Cuál de estas cifras es mejor? ¿Es mejor que me diera 1.38 o es mejor que me dio 1.56? Miremos lo que dice la interpretación. ¿Cómo se lee este 1.38? ¿Cómo se interpreta? Se dice que por cada peso del pasivo corriente, la empresa cuenta con, la primera, con 1 peso con 38, la segunda, con 1 peso con 56 para respaldar el activo corriente para los años 1 y 2 respectivamente. ¿Qué significa esto? Que por cada peso que yo deba, yo tengo 1 peso para pagar y me van a sobrar 38 centavos. Aquí me sobraron 38 centavos. En este caso, por cada pesito que yo deba, yo tengo ese peso para pagarlo y me sobraron 56 centavos. ¿Cuál año es mejor? El segundo. El segundo.
Ahora sí le respondo la pregunta de Vivian. Sí. ¿Por qué decía que tiene que ser mayor a 1? Sí. Obvio, porque como esto me va a dar un número como este y que me indica cuánto me sobra, después de que yo pague ese peso, cuánto me sobra, la idea es que me tiene que sobrar. Por eso me tiene que dar mayor a 1. ¿Qué tal donde aquí me diera 0.7? ¿Qué significaría eso? No Que tiene el respaldo suficiente para cubrir los estos a corto plazo, pasivo a corto plazo. ¿Sí? Exacto, sí, señorita, que por cada peso que yo debo, ¿cuánto tengo? No tengo nada, porque tengo 70 centavos. Es decir, que no solo no tengo, sino que voy a quedar debiendo 30. ¿Ok? Sí, señor. ¿Quién me colabora para seguir leyendo acá? Por favor, Yo. leamos. Gracias. Es un índice generalmente aceptado de liquidez a corto plazo, que indica en qué proporción las exigibilidades a corto plazo están cubiertas por activos corrientes que se esperan convertir a efectivo en un periodo de tiempo igual o inferior al de la madurez de las obligaciones corrientes. Es una de las razones más usadas en el análisis de los estados financieros. En cuanto a liquidez se refiere, la verdadera importancia de la relación corriente solo puede determinarse analizando en detalle las características del activo y el pasivo corriente. ¿Sigo leyendo? Perfecto, eso se entiende, ¿cierto? Sí, sí. Ok. Sigamos leyendo, por favor, Vivian, gracias. El resultado por sí solo no nos permite obtener una conclusión sobre la real situación de liquidez, pues para que ésta sea adecuada o no es necesario relacionarla con el ciclo operacional y calificar la capacidad de pago a corto plazo. Por lo anterior, en el estudio de la relación corriente se deben considerar los siguientes factores. Primero, la composición de las cuentas del activo corriente y el pasivo corriente. Segundo, la tendencia del activo y pasivo corrientes. Tercero, los plazos obtenidos de los acreedores y los concedidos a los clientes. Cuarto, la probabilidad de los cambios en los valores del activo circulante. Quinto, el factor estacional, si lo hay, especialmente cuando las razones del circulante son comparadas en diferentes fechas. Sexto, los cambios en los inventarios en relación con las ventas actuales y sus perspectivas. Séptimo, la necesidad de un mayor o menor volumen de capital de trabajo. Octavo, el importe del efectivo y valores negociables con que se cuenta. Noveno, la utilización y disponibilidad del crédito bancario por la compañía. Décimo, la proporción de las cuentas por cobrar en relación al volumen de las ventas. Y onceavo, el tipo de negocio industrial, mercantil o de servicios. Ok, gracias. ¿Qué quiere decir eso? A ver, sencillito. Otra vez volvamos al recibo de la luz. Digamos que es de la luz. Yo debo 30,000 pesos de luz. Pero es que lo que pasa es que yo necesito demostrar que tengo plata. Entonces, aquí lo que dice, entre otras cosas, es que usted debe mirar en qué momento mide su liquidez. Porque qué bobada. Yo sé que debo pagar el recibo de la luz. Entonces, yo lo que hago es que me tiro viveza y le digo a los dueños de la compañía, no, pues es que yo voy a medir la rentabilidad es aquí cuando todavía no he pagado el recibo. ¿Y qué digo? No, pues mi rentabilidad son 50,000. Cuando yo sé que no es cierto. ¿Por qué? Porque estoy midiendo precisamente en la fecha anticipada a pagar el recibo. Y yo estoy mostrando que tengo 50,000. Cuando realmente yo debería medirme como lo harían las otras compañías cuando yo ya he cubierto mi deuda. O sea, realmente yo no debería reportar en mi estado que tengo una liquidez de 50,000, sino que tengo una liquidez solamente de 20,000. Pero es que yo di viveza y para que los estados financieros se vieran bien, pues yo simplemente hice corte antes y dejé sin pagar una cantidad de cosas y las acumulé. Corté a 31 de diciembre, pero no pagué nada y dejé todo para pagarlo el 1, el 2 y el 3 de enero. Pero para poder mostrar resultados con corte a 31 de diciembre inflados, pues entonces eso fue lo que yo hice.
Lo otro, el tipo de negocio. Mira, aquí dice industrial, mercantil o de servicios. Dependiendo del tipo de negocio, también puede estar cambiando. Dependiendo de las tendencias que tengamos. Ah, no, es que yo sé que ahorita viene el Día de la Madre. Pues esperemos entonces y midámosla, pues después de pasar el Día de la Madre, porque es que yo vendo flores y yo necesito demostrar que yo manejo una empresa fuerte. Entonces, claro, yo dejo y mido después de que ya pasó el Día de la Madre y que yo ya sé que se produjeron bastantes ventas de flores y que yo voy a tener disponible real. ¿Sí me hago entender? Eso es más o menos lo que dice ahí, que hay diferentes factores que pueden incidir en que eso se esté haciendo bien, correcto o incorrecto. ¿Ok? Generalmente dice aquí, se tiene la tendencia, la creencia, perdón, se tiene la creencia que la relación corriente igual o mayor a 1 es sinónimo ya de que existe una buena liquidez. Claro, yo estoy mostrando que tengo, pero para ello también tengo que depender de la agilidad de la empresa, cómo convierte su cartera en inventarios a efectivo. Yo puedo tener los 50,000, pero si yo cojo los 50,000, los invierto en materia prima, vendo y me demoro en cobrar, realmente no estoy teniendo los 50,000 porque lo que tengo es todo invertido, ya sea en inventario o ya sea en deuda por cobrar. ¿Ok? Ahí entra lo de las políticas contables que ellos tienen que ya mirar si lo que usted comentaba del señor de los perfumes, si ya da la deuda por perdida o no, y sacar de esa proporción las cuentas, los valores ya perdidos. Para mostrar niveles y valores reales. ¿Ok? Bueno, con base en eso, si ustedes se dan cuenta, esto no es tan confiable por eso no es confiable. Y entonces ahí es donde viene lo de la prueba ácida. ¿Sí? Vamos a saltarnos esta, vamos a ir a la prueba ácida directamente. Ya le dije que eran 3, liquidez o relación corriente, capital de trabajo, que ya le dije que es la resta, ya les anticipé que es una resta, como lo vimos, y prueba ácida. Pero miremos de una vez esta que está relacionada con esta. Aquí, como ya les había dicho, ¿qué tenemos? Pues tenemos que, aparte de que yo tengo el activo sobre el pasivo, debo restar los inventarios. Si tuviera cuentas incobrables, debo restar las cuentas incobrables, pero supongamos que no existen. Aquí en esto estamos haciendo de cuenta que no existen. Entonces la prueba ácida lo que hace es al activo le resta los inventarios, porque los inventarios yo no los puedo entregar. Yo no puedo entregarle a alguien un pedazo de producto en proceso. No, es que yo construyo mesas. Entonces viene el señor del banco a cobrarme el crédito que me dio para la plata, para yo comprar la materia prima, y yo agarro y saco un poco de tablas y se las entrego. Saco un poco de puntilla y se las entrego. Obvio no me las van a recibir. Por eso tengo que sacar los inventarios. Aún saco la mesa ya construida, armada, bonita, pintada y todo, el banco no me las va a recibir. Por eso lo tengo que restar de los inventarios. Saco la materia prima, las tablas sin cortar, igual no me las van a recibir. Por eso yo tengo que quitar los inventarios. ¿Cuáles inventarios? Todos. Los inventarios que son la materia prima, el producto en proceso y el producto terminado. Todo eso no va ahí. Lo tengo que restar del activo corriente y ahí sí, a esa operación la divido en el pasivo corriente y mire, ahí sí. ¿Se acuerdan los valores que teníamos aquí arriba? Mire, 1.38, 1.56. Mírelos aquí. Cuando ya lo agarré y le resté el inventario, ¿qué pasó? ¿Sí se dan cuenta? Sí. Nos muestra la realidad real de la empresa. Y la realidad no es la que estábamos pintando aquí. Me sobraron 38, me sobraron 56, pagué y me sobró. No, la realidad es que si usted quitara los inventarios, no le alcanza con qué pagar. Por cada peso que usted debe solamente real y para poder hacer el pago efectivo, mañana llegó el banco a cobrarle, usted no cuenta sino con el 74 centavos para pagar ese peso. El resultado anterior nos dice que la empresa registra una prueba ácida de 0.74 o 0.89 para el año 1 y 2 respectivamente, lo que a su vez nos permite deducir que por cada peso que usted debe en el pasivo solo tiene 74 para pagar, 89 en el mejor de los años, 89. Es decir, que usted necesita acudir a la venta, a la realización de sus inventarios para poder lograr llegar a cumplir con el pago de sus obligaciones del pasivo corriente, del corto plazo. ¿Ok? Miren la importancia de incluir los inventarios. Restarlos, no incluirlos, perdón, excluirlos realmente. Estoy excluyendo los inventarios. Si yo realmente, yo fui y compré el perfume, ¡tum!, puse los 100 pesos.
pero yo fui y lo vendí. Me dieron solamente 75, me quedaron debiendo 75. Entonces ahí están los 100 menos 75. ¿Realmente usted cuánto me quedó? Pues que yo invertí 100, pero me dieron 75. Realmente no gané, realmente perdí. ¿Cuánto perdí? Perdí 25. Me iba a ganar 50 y terminé perdiendo 25. Sí, terminó perdiendo. ¿Ok? Esto es la prueba ácida, señoritas. Profe, en señores. el caso usted colocaba el ejemplo, digamos, si el banco me viene a cobrar al siguiente día, solo tengo 74 centavos pues, para solventar ese pasivo corriente. Entonces, ¿cómo harían ellos? O sea, da los 74 y queda viendo, o cómo sería. No, aquí estoy en quiebra. Aquí ¿En como quiebra? estoy en quiebra, porque el banco no me recibe esto. Me toca ponerme a Sí. vender esto para poderle pagar lo que le voy O a quedar sea, debiendo al banco. entonces le dice al banco, no, espere, vendo y ya le Sí, respondo con lo que le ¿y da. cómo vendo cuando me toca vender la carrera? Me toca regalar. Sí, bajar el precio. Ujú. Entonces, a lo sumo, ¿usted qué va a vender? Apenas para completar el peso. A lo sumo. Y eso yéndole bien. Mm, Eso es prueba ácida. Y capital de trabajo, como ya les indicaba, es la resta. Ahí lo que hago es restar el activo corriente al activo corriente le resto los pasivos corrientes. Aquí hay un ejemplo. En el año 1, activos corrientes. Mire, estoy cogiendo las mismas cifras, 34,349. Y le resto los pasivos, 24,839. ¿Sí lo ven? Aquí abajo está. sí, Activo menos señor. pasivos. Aquí, ¿qué me dice? Que realmente mi capital de trabajo es de 9,510 en el primer año. Y realmente lo que yo tengo como capital de trabajo para el segundo año, al activo le resto los pasivos, es 16,656. Si ustedes quieren, le quitamos esto de acá para que se vea mejor. ¿Sí lo ven? Activo menos pasivo igual a 16,000. ¿Ok? Vale. ¿Preguntas? Creo que no tenemos preguntas, ¿cierto? Vamos claros hasta acá, ¿sí, cierto? ¿Qué opinan? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, señor. Listo. Vamos a abrir aquí un archivito de Excel. Y ahora sí necesito que ustedes me hagan el favor. Ahora sí necesito que activen sus micrófonos para que ustedes me hagan el favor y me regalen cifras. Créanme que se me colgó Excel ahora. Morphy. Se quedó cargando Excel. Voy a cerrar un poco de cosas aquí. Perdón, sí sube. Listo. Entonces aquí tenemos Excel. Aquí, por favor, ¿quién me colabora? ¿Qué empresas tienen? Dícteme una empresa, cualquiera. ¿Quién me ayuda? ¿Qué empresas tenemos? Cualquiera, profe. Sí, cualquier empresa que tengan ahí estados financieros, de cualquier año, no importa. Vale, permítame, ya la estoy Yo abriendo. tengo la de Soy Mac, pero la verdad es un larguero Marcela, que no Sodimac, sé ni. Sí, profe. así se escribe, ¿cierto? Sí. Listo. Pero, Regáleme sí, el valor profe. del Pero activo es del corriente en el año balance. 2018. Señora, Dice que el valor del activo es de 2019 y 2018. 2019 le voy a colocar ¿Sí? acá ¿Se puede hacer? y 2018 lo voy a colocar aquí detrás. Sí, sí, no importa. Regáleme el valor del activo corriente. Dice total activo corriente en el 2019, 904,103, pero no entiendo por qué vota esa cifra. No importa, porque está en millones, me imagino. Debe estar en miles En o en millones, millones. millones. Listo. Regáleme Bueno, la misma cifra para el 2018, por favor.
856.853. 856.853. ¿Quién tiene otra empresa? Sí, señor. Yo, Vivian. la de Setco ¿Cómo 2019, se escribe? ¿Así? pero no veo. No, con C al principio. Ah, Setco. Sí, ¿Así? sí, señor. 2010. 2019, ¿Sí? total de activo corriente, 2.708.095. Aquí la cifra Es en millones. es en millones, sí. Sí, señor. ¿Tienes otro año? El 2018, 2.580.308. Gracias. Estamos todos viendo, ¿cierto? Voy a subirle aquí para que sea más claro. Listo. Ahora, por favor, regáleme el pasivo corriente. Vayan buscándome. Ya saben que el pasivo corriente está ahí mismo, solo que está en la casilla del frente, en la que está a la derecha. Pasivo corriente. Profe, pasivo corriente de Sodimac 2018, por es favor. de 2018, 721.983. Gracias. 2019. Y 2019, 656.802. Setco. 2018, 1.533.382. Y 2019. 2.152.174. Por favor, regálenme la parte de inventarios. Recuerde que todas las operaciones son con pasivo, activo, pasivo y con inventarios también. Sodimac 2018, inventarios. Profe, espérame porque no la encuentro. Léeme lo que hay en activo corriente. Léeme las cuentas del activo corriente, caja y bancos. Activo corriente. Léeme qué hay, qué rubros hay. Léeme las cuentas, nombres de las cuentas. Dice efectivo y equivalentes de efectivo. Eso es caja y Cuentas bancos. por cobrar. Eso Cuentas es por deuda, cobrar, deudores. Inventario, ya lo vi. Ah, ok. Inventario, dice 680.328. Y para el 2019. Sería, no, perdón, ese es 2019, profe, qué pena. No importa, tranquila. Déjame el 2018. Para el 2018, entonces del 18 sería 669.992. Gracias. Setco. Bueno, 2018 son 246.349. Y 19. 263.124. ¿Quién me quiere colaborar con una tercera empresa diferente a Vivian y a Marcela? ¿Cuál Hillary? ¿O cuál Jennifer? Hola, profe. Hola Jennifer. ¿Qué empresa tienes? Tengo una acá que es de Al Día. ¿Cuál? Al Día. ¿La ferretería? ¿Al día? Sí, profe. ¿Qué años tienes? 2018 y 2019. Jennifer, porfa. Activo corriente. Sí. El activo corriente. Espérame, profe. Mientras tú lo hayas, yo voy colocándole formato a esto para que se vea bien. Y mientras voy buscando aquí. Liquidez.
Entonces, activo sobre pasivo. Y esto es corriente. Activo corriente sobre pasivo corriente. Prueba ácida. Profe, una pregunta. Cuéntame. El activo corriente, bueno, es que acá dice activo corriente, ¿cierto? Pero acá dice totales activos corrientes, ¿es eso? Ese, el que diga total activo corriente. Sí, señorita. Pero es una cifra grande. No importa, es porque no está. Dámela, eso es lo que quiero precisamente. Listo. Bueno, entonces desde 2018, ¿Sí? ¿2018? 104 millones, Sí, 286, sí, 332, sí. 901. Así está acá. Es perfecto, no se afane. 2019. Bueno, 2019, 83 millones, Sí, 815, sí, 870, sí. 734. Por favor, pasivo corriente, enfrente, a la derecha. Totales o total pasivo corriente. Pasivo corriente, ya encontré. Si se dan cuenta la diferencia, mire, Sodimac, ¿qué es? Sodimac es la empresa de constructor. Home Es la Center. empresa Sí, de Home Home Center. Center. Sí, señor. ¿Ustedes creen que Home Center y Sodimac es más grande o más pequeño que Aldía? Más grande. La lógica dice que es más grande. Pues en Home Center están millones de pesos. Eso, por favor, sigue. Lo que pasa es que esta cifra no es que sea 856,000. Lo que pasa es que en los balances de ellos sí la colocan en millones de pesos, me imagino. Estos deben Sí, o ser sea, 856 billones, 853,000 y 6 ceros. sí, profe, es que no había visto que arriba decía en millones de pesos colombianos. Exactamente, mientras que ellos sí la tienen en pesos, pero igual, con una o con otra, igual vamos a ver que la operación se puede realizar. Lo uno no impide lo otro. Que yo maneje mis cifras en notación de miles o en notación de millones o en notación de billones, no tiene nada que ver para poder hacer el estudio. Pasivo corriente, ¿lo encontraste, Jennifer? Sí, profe. Regálamelo. 2019, ¿Sí? 38 millones 216, ¿Sí? 773 061. 2018. 45, 46, 593, 294, 985. Gracias. Inventarios. Ese está en que En el activo corriente, donde está corriente. arribita Sí. del total, ahí debe estar un inventarios. 2018. Dime. Ay, espérame, profe, que se me apagó el teléfono. Espérame ya. 2018. Activos corrientes. Inventarios corrientes. Bueno, 2018, 49202. 2018, 811, 884. Y 2019. 2019, 48, 810, 170, 388. Ok. Si se dan cuenta, mire que los inventarios siempre tienen que ser menores que el activo corriente. Los inventarios siempre tienen menores. ¿Por qué? Porque los inventarios están dentro de uno de los rubros que suman el activo corriente. ¿Sí lo ven?
Eso siempre se tiene que cumplir. Entonces, si miramos la razón de liquidez, la liquidez es activo corriente sobre pasivo corriente. Entonces, yo lo que hago es colocar un igual, busco el activo corriente y le doy clic, coloco el signo dividido, me paso a pasivo corriente y le doy clic. Ahí que estoy haciendo D4 dividido en D6. Estoy dividiendo el valor de arriba sobre el valor de abajo. Ya me dio un 1.18 si quitar el resto de decimales. Puedo coger esa fórmula y pasarme para acá y él automáticamente suma esto. Cojo esa fórmula y me paso para acá y él automáticamente suma esto. Opera, hace la división de esto, no suma, opera, hace la fórmula. Él de una vez copia la fórmula. Y ahí nomás ya puedo empezar por comparar entre la misma empresa o entre empresas los valores. Si ustedes se dan cuenta, ahí, ¿cuál tiene mejores razones de liquidez? Al día. La ferretería al día tiene mejores razones de liquidez, ¿sí? ¿En qué año le fue mejor a la ferretería al día en cuanto a razón de liquidez? El 2018. Sí, señorita, en el 2018 que tiene 2,23. Ahora la interpretación. Si tomamos la más alta de todas, que es esta, ¿qué estamos diciendo? Que por cada peso que la ferretería al día debía en el 2018, ella tiene ese peso para poder responder y aún así le sobra un peso otro con 23. peso con 23 centavos como sobrante. Ahora cojamos la menor. ¿Cuál es la menor? ¿De todas o de al día? De todas. De todas, creo que la mía en 2019. Ah, no, mentiras, la de Sodimac en 2018. La de Sodimac en 2018. ¿Qué dice esa interpretación? ¿Quién me colabora? Que por el peso que debe, ellos disponen de un peso para solventarlo y 18 centavos adicionales. ¿Sí? Sí, señorita. Por cada peso que ellos deben, ellos tienen ese peso para poder responder y les sobra. ¿Cuánto les sobra? 18 centavos. Les sobra 18 centavos. En el peor de los casos le están sobrando 18 centavos. Y si yo hiciera el análisis solo Sodimac, el mejor resultado para Sodimac fue en el 2019. Si yo hiciera el análisis con Sedco, el mejor resultado para Sedco fue en el 2018. Si yo hiciera el análisis con Aldía, el mejor resultado fue para Aldía del 2018. Si yo comparara todas las empresas en el año 2018, la mejor empresa fue Aldía, la peor empresa fue Sodimac. Si yo comparara todas las empresas en el 2019, la mejor empresa fue Ferretería al Día. La peor empresa fue Sedco. Hablando de temas de razón de liquidez. Ahora cojamos prueba ácida. ¿Qué tengo que hacer? Igual abro un paréntesis porque recuerde que hay un numerador que requiere una operación. El activo le tengo que restar los inventarios, cierro el numerador y a eso lo divido en el pasivo que está acá. Cojo la fórmula, le digo control C o le digo copiar, como quiera, vengo acá y le digo pegar. Acá le digo pegar y acá le digo pegar. Y ya automáticamente ya tengo los valores. ¿Sí los ven? ¿Qué vemos ahí? Primero, ¿quién me dice? ¿Qué ven? ¿Alexa? ¿Quién quiere hablar? Angie, los que no han hablado. Profe, pues ahí se podría deducir, creería yo, que la mejor empresa
pues la que obtuvo realmente ganancias fue Al Día en el 2018. No, señorita. La mejor empresa y el mejor año es ¿cuál? Setco, Setco en el año 2018. 2018. Ay, sí, profe, qué pena, no me había fijado en ese año. Suele esa ocurrir, empresa. no se preocupe, tranquila. Lo que pasa es que en el examen no puede pasar, ¿no? Ojo, Y la peor sería Sodimac, la peor el es Sodimac 2018. en el 2018. 2018. Ahora comparemos, si ustedes se dan cuenta, activo punto corriente menos el inventario y todo eso, todo completico, lo divido en el pasivo corriente. Esa es la fórmula, ¿sí o no? ¿Qué estoy haciendo entre prueba ácida y liquidez? Quitando los inventarios. Recuerdan que ya hablamos de ese tema, ¿no? Solo estoy quitando los inventarios. Y mire de una vez el vuelco. Sodimac le estaban sobrando 18 centavos en su liquidez. En su prueba ácida, ¿qué está pasando? Le hace falta el peso. Le hace falta 75 centavos para poder solo cubrir la deuda. Pues sí, sí. Le están faltando 75 Sí. centavos única y exclusivamente solo para cubrir la deuda. Le falta casi que lo que dijo Vivian, casi que le falta casi que completo el peso. O sea, realmente él lo que tiene, lo tiene en inventarios. Lo que él tiene en activo corriente, lo tiene, la mayor parte lo tiene en inventarios. Si yo quito esos inventarios, realmente él no tiene con qué cobrar la deuda. O sea, Sodimac realmente está, si se llegara a ver en la necesidad de tener que pagar ya sus deudas del corto plazo, está en la quiebra. Le faltan 75 centavos, le faltan 66 centavos. ¿Sí lo ven? Ahora Setco. Setco realmente él sí tiene con qué pagar. No le sobran los 68 centavos, pero sí le están sobrando 52. No le sobran los 25 centavos, pero sí le están sobrando realmente 13. Él paga el peso y le sobran 13. Él paga el peso y le sobran 52. En el caso de Al Día, ¿qué está pasando con Al Día? No, realmente no le está sobrando el peso con 23, pero sí le sobran 18 centavos y le alcanza. En el caso del 2019, ya se vio a gatas, no le alcanza, le están falteando los 9 centavitos para el peso. ¿Sí lo están viendo? Sí, señor. ¿Estamos señor. claros? Y yo puedo Sí. comparar la misma empresa o comparo empresas del mismo ramo, por ejemplo, Sodimac y Al Día. Realmente tiene mejores niveles de rentabilidad esta empresa, que aunque es más pequeña, las cifras, si las pusiéramos en el mismo, si yo agarrara las cifras y las colocara en el mismo nivel de notación, esta la tiene en millones de pesos. Si yo pasara esta cifra a millones de pesos, pues obvio, va más pequeñita. Pero aún lo que él se está ganando como tal, lo que él está invirtiendo, lo que él está teniendo en activo, lo que está teniendo en pasivo, lo que está teniendo en inventarios, o sea, lo que estamos teniendo en cuentas que tienen que ver con el corto plazo, está dándole un mejor manejo a su liquidez. Ferretería Al Día. ¿Sí lo ven? ¿Es Sí, claro? señor. Sí. Sí, Y la profe. última es el capital de trabajo. ¿Quién me colabora? ¿Cuál es la fórmula de capital de trabajo? ¿Qué dijimos? Activo corriente menos pasivo corriente. Activo corriente menos el pasivo corriente. Esa es la fórmula. Entonces, ¿qué tengo que hacer para sacar esta fórmula? Igual al activo y le digo menos el pasivo. Control C, control V. Control V. Control V. Pegué la fórmula, no hice más nada. ¿Qué está diciéndome el capital de trabajo de Sodimac para el 2018? Que él realmente él, si le tocara pagar su pasivo corriente, el capital con el cual él tiene para poder trabajar son 134,870. Si a Sodimac en el 2019 le tocara pasar su pasivo corriente, el real le van a quedar 247,301.
A nivel de Setco, le va a quedar 1.046.000 y en el 2019 solo 555. Mire este bajonazo. De un año al otro, mire el bajonazo que tuvo. Sí. Aquí ella aumentó. Él le aumentó el capital de trabajo de un año al otro, lo aumentó. Él lo disminuyó y mire, casi que la mitad se le cayó el capital de trabajo de un año al otro. Si nosotros miráramos estos resultados, si tuviéramos años 2020, esto sería estrambótico por el tema de la pandemia, esto sería estrambótico. Nos vamos a dar cuenta que muchas empresas no solo les queda poquito, sino que tienen cifras negativas. Eso es lo que vamos a encontrar cuando analicemos estados financieros del año 2020. Razones de liquidez del año 2020, nos vamos a dar cuenta que la gente no tiene realmente con qué cubrir sus deudas. Y aquí, pues, le sobran los 57 y aquí le sobran los 45. Si yo quisiera comparar a nivel de capital de trabajo, Sodimac y Al Día, ¿qué tengo que hacer? Ahí sí, obligatoriamente tengo que, ¿qué? Para poderlos comparar. Restar. No, tengo que pasarlos Hacer al la mismo. conversión, ¿no, profe? Hacer la conversión, sí, pasarlos al mismo, a la misma notación. Si Notación. esta está en millones de pesos, estas cifras también las debería pasar a millones de pesos para poder ahí sí comparar. Pero el nivel de comparación, ahí sí no vale la pena. El nivel de comparación se hace es en la misma empresa de un año al otro, en la misma empresa de un año al otro, en la misma empresa de un año al otro. Mira, aquí lo aumentó, aquí lo disminuyó y muchísimo. Aquí lo disminuyó, pero no fue tanto el bajonazo como lo hizo Setco. Ese es el análisis que yo hago cuando estudio e interpreto razones financieras. ¿Cuál de las tres razones que estamos viendo es la más confiable? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál me da cifras más reales? La prueba La prueba ácida, ácida. profe, ¿no? Indudablemente la prueba ácida. La prueba ácida es la razón financiera más confiable de todas porque lo que les dije, aparte de que yo podría restar los inventarios, podría además restar las cuentas insalvables. Es plática que ya se perdió, ¿para qué la cuento? Esos 75 de doña Rita que ya murió, ¿para qué los cuento? Esos 75 ya no están y jamás van a estar en mi bolsillo. ¿Para qué los cuento? Muestran la realidad de la empresa. Esto muestra más exactamente cuál es la realidad de la empresa. Y eso, señoritas, son las razones financieras de liquidez. Caballeros, preguntas. Profe, cuando en el estado financiero aparecen, bueno, están los activos corrientes y activos no corrientes, eso no tiene nada que ver con la conversión que se tiene que hacer, ¿cierto? No te entendí la pregunta. Replantéamela, por favor. O Más sea, con es que en plastilina. el estado financiero de Sodimac salen los activos corrientes y los activos no corrientes, ¿sí? Separados. Sí, tienen que estar separados. ¿Qué son activos corrientes? Son los activos que son del corto plazo, los que yo tengo que están disponibles ya o ya. ¿Ahí qué hay? Caja y bancos, cuentas por cobrar al corto plazo, o sea, lo que me han de pagar ya, ahorita, cerquita. Y inventarios, que es lo que yo ya tengo aquí disponible para convertir y para vender. Ya, cerquita, lo voy a convertir en efectivo ya, lo vendo y lo convierto en efectivo ya en el corto plazo. No tengo que esperarme años. ¿Qué tengo en el activo no corriente? El activo no corriente, así como el activo corriente se llama activo de corto plazo, el activo no corriente se llama activo de lo contrario de Largo corto plazo. plazo, Largo plazo. de largo plazo. ¿Por qué aquí no tenemos en cuenta ese activo no corriente? Porque precisamente eso no es efectivo. ¿Qué hay en el activo no corriente? Los activos fijos que constituyen las edificaciones, las construcciones, los carros, vehículos, todo lo que es, o sea, no es tan fácil agarrar un edificio y venderlo a la vuelta de la mañana. Si yo pongo a vender un edificio, una empresa, una compañía, yo quiero agarrar, por decir algo, el lote de Coca-Cola y venderlo. ¿Cuánto me puedo demorar vendiéndolo? Si lo regalo, pues obvio, pero si lo quisiera vender realmente, vender y que me den el precio de mercado, no lo voy a poder vender rápido. Por eso son activos de largo plazo. Como esos son de largo plazo y en los pasivos también pasa lo mismo. Así como existen pasivos corrientes que son pasivos de corto plazo,
corrientes o de corto plazo, existen también los pasivos no corrientes, que son los pasivos a largo plazo. Esos también son deudas con las cuales no me tengo que preocupar en este momento. Por eso no están en la liquidez. ¿Por qué? Porque son deudas que, como su nombre lo está indicando, son de largo plazo. Es una cosa que yo tengo que pagar, pero me dieron 15 años para pagarla. Entonces, ¿para qué me voy a matar a preocuparme si yo estoy haciendo pagos? Sí, yo estoy haciendo pagos de esos, pero tengo 15 años para cubrir esa deuda. Tengo 50 años para cubrir esa deuda. Tengo 20 años para cubrir esa deuda. ¿Para qué me mato pensando en de dónde voy a pagar esa deuda? Sí, son 300 millones de pesos, son 3.000 millones de pesos, pero esos 3.000 millones de pesos están divididos en cuotas que tengo 20 años para pagarlas. Entonces, esos no están en la liquidez por eso. Aquí en la liquidez que está solamente la partecita del corto plazo. ¿Qué es la partecita del corto plazo? Lo que se llama circulante, lo que se llama corriente. Y por eso las únicas cuentas que les pedí que me dictaran cuando hicimos el ejercicio fueron estas: el activo corriente, el pasivo corriente y los inventarios, lo que tiene que ver con corto plazo. Todo esto es corto plazo. Lo de largo plazo no ingresa cuando yo hablo de liquidez. Aquí estamos hablando de liquidez. Como estoy hablando de liquidez, es lo que ya. El recibo del agua que se me vence mañana. El recibo del gas o de la luz que me vence mañana. Yo estoy hablando de ya. Lo que tengo en este momento en el bolsillo, no lo que me van a pagar dentro de un mes, ni lo que me van a pagar dentro de un año o dentro de 5 años. Eso yo no lo cuento. O lo que debo y tengo que pagar dentro de un año. Eso yo no lo cuento. Yo cuento solamente lo que tiene que ver con el corto plazo. Lo corriente, el corto plazo. Activo corriente, pasivo corriente y los inventarios o las cuentas que ya están descartadas que me las van a pagar. Pero el análisis es este. Esto es lo que tengo que hacer. Aplicar la fórmula. Aquí está la fórmula. Aplicar la fórmula y simplemente hacer la comparación. Esta empresa que parecía tan buena y que le iba a sobrar en términos de liquidez, cuando yo analicé liquidez, mire que realmente cuando yo aplico los conceptos de prueba ácida, realmente no solo no le sobra, sino que le falta y le falta mucho. ¿Sí lo ven? Esas son las interpretaciones que se supone o espero ustedes hagan con sus empresas para el 20 de mayo. Esta es la partecita B de la exposición que ustedes deben hacerme, donde cual ustedes cogen sus empresas y hacen algo parecido a este y me muestran los cálculos y me interpretan los resultados. Esta es la interpretación que yo espero para el 20 de mayo. Esta empresa no solo no le alcanza para pagar el peso que tiene que pagar del pasivo, sino que aparte de eso le faltan 75 centavos para lograr cubrir ese peso. Cuando miro su liquidez, sí, ahí sí le sobra. Y paga el peso y le sobran 18. ¿Ok? O esta empresa que parecía que era la mejor. Mire que esta parecía que era la mejor. Cuando yo analicé liquidez, la mejor empresa nosotros dijimos que era esta. Mire que cuando hice prueba ácida, esa ya no terminó siendo la mejor. Miren que ya empezó a haber una otra mejor. ¿Cuál fue la mejor cuando yo hice prueba ácida? Setco. ¿Sí lo ven? En el año 2018, que sí realmente le alcanzaba y le sobraban 52. ¿Por qué? Porque su nivel de inventarios, si se dan cuenta, es bajito. Gracias a que su nivel de inventarios estaba bajito, eso le permite seguir cubriendo su deuda y sobrándole. Aunque aquí parecía que le sobraban 68, no. La realidad es que si descontara el inventario, solo le sobran 52. Esta es el análisis y la interpretación que yo espero. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué inquietudes hay? ¿Algo adicional? No, pues iba a preguntar, pero me acordé que usted ya iba más o menos explicado cómo era el trabajo en las pasadas tutorías, entonces, no, ya. Ok. Por mí está claro. Gracias. Listo, señores y señoritas. Entonces, gracias por su tiempo, gracias por su participación. Y entonces quedamos pendientes. Cualquier cosa, cualquier inquietud me la hacen saber por el grupo de WhatsApp. Vale, profe. Ok.
Hasta luego, buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Que les rinda. Se cuidan, por favor. Cuídense. Gracias. Buenas Gracias, noches. profe. Feliz noche. Feliz noche. Que estén bien. Hasta luego, profesor. Feliz noche. Feliz noche.